donde tiene que concentrarse mucha gente, cuando el mismo gobierno es el que dice que no nos concentremos y que guardemos las medidas de bioseguridad. Estamos en pandemia y el Omicron está haciendo desastre. Entonces, todas estas consideraciones están sobre la mesa, sobre un principio de derecho o garantía constitucional que es el referéndum revocatorio que se activa por vía de estas tres organizaciones políticas. Un panorama complejo. Bueno, yo te repito lo que dije. Es decir, lo que me extraña es que quienes precisamente encabezan la propuesta ilusa del hacer un referéndum revocatorio, ilusa no porque lo digo yo, es que se acaba de demostrar nuevamente que el gobierno no iba a transigir con un referéndum revocatorio, sean los mismos que dicen que esta es una dictadura. Entonces, si es una dictadura, no lo califiques como dictadura y pides que se comporte como el gobierno noruego, ¿sí? Con un respeto absoluto a la legalidad y a las palabras empeñadas. Es decir, si tú tienes un dedo de frente y estás metido en la política, sabes que si tú estás combatiendo un régimen autoritario, tienes que combatirlo en el terreno en que él no te pueda responder de manera ventajista. Eso es una cosa tan elemental, que unos señores tan mayores como esos que están proponiendo el revocatorio deberían saberla. Es decir, si tú estás peleando con un adversario que es mañoso, tramposo, que además es boxeador, tú procuras enfrentarte con él en un terreno que te favorezca a ti, no el que le favorezca a él. No se la pongas de papaya. Ellos lo que han hecho y lo que ha hecho la oposición es ponérsela de papaya al gobierno para que lo destroce y para que destroce a la oposición. Ahora, hablando de ese tema de las contradicciones, que usted dice, bueno, dicen que es una dictadura, que no hay garantías, pero aún así entonces intentas por la misma vía del revocatorio sacarlo del poder. Juan Guaidó asegura que la oposición venezolana tendrá candidato presidencial para el 2024. ¿Es otra contradicción? Bueno, es que ellos viven en un mar de contradicciones, porque Guaidó hace un mes decía que no había que participar en las elecciones. Pero fue a hacer campaña en Barinas. Pero fue a hacer campaña en Barinas y entonces ahora dice que van a ganar las elecciones. Eso es lo que decía la gente, los que propusimos la participación, decíamos que en 2018, si participábamos, ganábamos. Me acuerdo que la consigna fue, si votamos, ganamos. Bueno, y ellos se empecinaron en aquella cantidad de acciones desequilibradas, como fue el Cucutazo, después la operación el 30 de abril, después la operación Gedeón, es decir, una cantidad de disparates que destruyeron una fuerza que llegó a tener detrás de Guaidó el 80% de la población. Sí, 3 años se cumplieron ya. Es decir, cuando Guaidó arranca con su autoproclamación, primer error que comete, tenía 80% del país detrás de él. Ahora, ¿tú te imaginas que Guaidó hubiera dicho, mira, yo convoco al país a unas elecciones, vamos a las elecciones parlamentarias y vamos a ganar esa Asamblea Nacional? Y no ponerse a hacer muchachadas, disparaticos, locuritas, que llevaron a la gente a un estado de desmoralización como el que vimos en las elecciones de gobernadores, donde la oposición nuevamente demuestra su incompetencia. Habiendo sacado mayoría de votos, pierde y saca un número ridículo de gobernadores. El presidente decía ayer, en el caso de Guaidó, decía, la justicia constitucional tarda, pero de que llega, llega. Y hay unas órdenes de aprehensión, según ha dicho el fiscal general. ¿Será que por fin van a meter preso a Guaidó o no? A mí me parece que eso es una barbaridad. ¿Qué es una barbaridad? Meter preso a Guaidó. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque si vamos a colocarnos en la perspectiva del gobierno. En la perspectiva del gobierno, Guaidó le ha sido muy útil a Maduro, ha sido su arma secreta. Ah, eso sí. Ha sido su arma secreta para destruir la oposición, para hacerla perder las elecciones del 2018, es decir, no concurrir al 2018, para perder las elecciones de gobernadores, es decir, ha sido su mejor aliado. Y Guaidó está en este momento en su peor momento, cuestionado en todas partes, ha perdido el apoyo internacional. Bueno, y el gobierno, si lo mete preso, lo que va a lograr es elevarlo otra vez y a lo mejor lo lleva al 60%, al 50%. A lo mejor el gobierno anda buscando eso. Martirizarlo, quizás. A lo mejor el gobierno anda buscando eso para crear un nuevo candidato presidencial. Hay comentarios de la audiencia hasta ahora. Luis Guerra dice, buenos días, pregúntale al invitado sobre el memorándum por parte de la Corte Penal Internacional. Le pidieron a Venezuela una defensa, ¿no?, por este tema que se lleva de investigación. Bueno, sí, esos son unos juicios que se demoran muchísimo, muchísimo. Y en el caso de Venezuela, yo creo que quienes están sustentando esa demanda debían pensar en las condiciones políticas, en los efectos políticos de eso. Porque en la medida en que acorralen a Maduro en el plano internacional, más tiende a fortalecerse en el plano nacional, es decir, a trincherársela, a tener conciencia de que no puede abandonar el poder. Yo, por el contrario, como dice el proverbio chino, ¿no?
a enemigo que huye, puente de plata. Es decir, en vez de cercar a Maduro, lo que haría que se atrincherara en el país, lo que habría que precisamente es bajar ese tipo de tensiones y buscar salidas negociadas hacia las elecciones de 2024. Ahora, ¿por qué cree que particularmente cuando ha habido detenciones o situaciones alrededor de Guaidó, siempre es alrededor de Guaidó, nunca con Guaidó directamente? Sí, Como claro, que por no lo eso, tocan, ¿no? por eso, porque hasta ahora el gobierno ha entendido que no debe tocarlo y espero que lo siga entendiendo y que no se vaya, porque por supuesto yo sé que para ellos es una molestia muy grande, pero que no se deben confundir por los sentimientos. Hay otros comentarios. Rosángel Mendoza dice, el CNS gastó todo el dinero en Barinas, jajaja. No entiendo. Quizás se refiere a que no van a desarrollar, digamos, todo el aparataje logístico, ¿no? Como un chiste, Para ¿no? el revocatorio, es una ironía. Bueno, como chiste está bueno. Claro. Josefina nos escribe. De acuerdo con el invitado, el sector que reclama el referéndum revocatorio tiene que saber que no estamos preparados en ningún aspecto. No hay consenso ni unión entre los líderes opositores. ¿Qué van a hacer si ganamos el referéndum revocatorio? Agarrarse a trancazos por el poder. La oposición tiene que patear calle duro. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en vez de haber inventado tanta cosita desquiciada como hemos hecho, lo que ha debido meterse los partidos es a crear organizaciones, a visitar todas las aldeas y los pueblos del país, a crear un movimiento sindical de nuevo, reconstruir el movimiento sindical, reconstruir los movimientos profesionales. Pero desgraciadamente la política ahora es puro espectáculo, es simplemente ir a la televisión y prepararse para las candidaturas a las respectivas. Carlos Raúl, según usted, le recomienda a más de 30 millones de venezolanos que esperen 3 años hasta el 2024 para salir del gobierno. Supongo, dice, no hay agua, luz, gas, etcétera. ¿Por qué un microgrupo de políticos opositores no están de acuerdo al no tener candidato único presidencial? Le pregunta Bolívar. Claro, el problema es que cuando la gente no quiere ver, no hay manera de que tú le enseñes. Bueno, como lo que hablabas hace rato con la doctora. Hay gente que ha hecho campañas feroces contra la vacuna Es decir, cuando la gente tiene un dogma o tiene una idea fija en la cabeza, no hay manera que se la quiten. O sea, no hay manera de hacer revocatorio. Lo acaba de demostrar el CNE, no lo estoy diciendo yo, yo no le estoy diciendo que espere nada. Yo le estoy diciendo, como un analista que pretende ser científico, que el gobierno no va a permitir un referéndum revocatorio. Bueno, un poco lo que dice Julio Bates, dice, es cuestión de lógica, firmas necesarias para convocar el referéndum, 20% del REP, significa 4.253.000. En Carabobo se habilitaron solo 13 puntos para todo el estado Carabobo, para todo el estado. De no lograrse, queda sin efecto y no se podrá convocar otro referéndum. Ahora, eso es responsabilidad de los que inventaron esa estupidez del referéndum revocatorio, porque al fin y al cabo entonces ellos crean una esperanza en la gente y como vemos esa esperanza se ve negada por los hechos. Y la gente vuelve a pensar que la oposición no sirve, que no hay esperanza, que nada sirve para nada. Ese es el efecto de la gafedad política. Tú lanzas una flecha y se te devuelve y te atraviesa el pescuezo. Claro. Carlos Raúl, se nos terminó el tiempo. Me hubiera gustado preguntarle acerca del tema de Ucrania, que lo estábamos conversando fuera de cámara, que es bien interesante. Pero puedo resumirlo, ¿invadirá Rusia Ucrania? Bueno, el problema está en que yo creo que Ucrania está presionando al máximo a los Estados Unidos, porque sabe que Biden tiene muchas deficiencias y su equipo tiene muchas deficiencias. Muchos creíamos que la vicepresidenta iba a ser la gran carta a jugarse por los demócratas. Resulta que ha demostrado que no es así. Y este momento de debilidad debilidad que comienza con Trump, por cierto, porque Trump lo que era un tigre de papel, un hablador de soquetada. Pero esa debilidad que comienza con los errores de Trump y continúa con los errores de Biden, le han hecho entender al eje actual, que son China, Rusia y Turquía, que hay que presionar para detener el crecimiento de la OTAN hacia Europa. Bueno, se nos terminó el tiempo justo cuando estaba terminando su comentario. 7:37, vamos a la pausa. Cuando regresemos conversamos con Simón Hernández, presidente de Wayuu y afrodescendientes. Ya le vamos a dar los detalles del movimiento Mover, movimiento venezolano por el revocatorio. Vamos a hablar precisamente del referéndum revocatorio presidencial en Venezuela. ¿Viable, posible o no? Ya venimos.